Tenemos en vivo nada más y nada menos que a Paulina Bodanovich, que se encuentra conectada junto a nosotros. Paulina, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, estamos muy atentos a lo que ha ido sucediendo y queremos su perspectiva de lo que ha pasado con este cambio de gabinete. ¿Cómo lo analiza usted? Mira, fue bien raro porque estábamos ayer en sesión del Senado y de repente empezó a correr el rumor de que venía el cambio de gabinete o que se había tomado una decisión, pero pasó algo súper que yo no lo había visto nunca, que salgan los senadores, en este caso María José Gatica y Arturo Longton de Renovación Nacional, a hacer un punto de prensa y anuncien ellos el cambio de gabinete. Sí, es muy Esto loco alrededor eso. de las 6 de la tarde. Raro porque nosotros ni en los momentos más desordenados creo que hubiéramos hecho algo así, de no esperar a que sea el presidente o desde la moneda que se haga esta comunicación. Y lo digo porque eso demuestra el estado de desorden político, de falta de orden comunicacional de la moneda, que llega a su fin ayer después de tantos desaguisados de Mara Zadini, porque aparte de los trabalenguas que hacía, creo que es evidente que ella no participaba de las decisiones del comité político que lo integraba formalmente y que cuando se le preguntaban temas de mediana complejidad, como por ejemplo lo del estrecho de Magallanes, nos ponían aprietos como país. Entonces, bueno, creo que es una decisión que era impostergable, pero que también en este diseño concuerdo con que tal vez el ministro Alvarado sea, evidentemente va a ser un mejor vocero, porque ser peor sería difícil, pero desde el punto de vista del conocimiento profundo de las de toma de decisiones del presidente, creo que es importante porque forma parte de ese círculo cercano, conoce al presidente, probablemente esté mucho más o esté y está involucrado en la toma de decisiones y en consecuencia la comunicación va a corresponder al conocimiento del tema político que él tiene. Senadora, por otra parte, muy buenos días. Estos Hola. cambios se producen después de semanas muy complejas porque vimos caídas en las encuestas, problemas de gestión, seguridad, migración y problemas también internos en la moneda. ¿Qué cree que intenta mejorar acá el gabinete, la moneda, José Antonio Cast? Sí, nos Se quedó nos pegada. fue. No, ahí Ahí está, está. ahí se Ahí activó. estoy. Ahí estoy. Mira, creo que evidentemente aquí ha habido un problema grave en materia de seguridad. Curiosamente, otra curiosidad, y sí es el cambio más rápido desde el regreso, no regreso, desde que recuperamos la democracia. Sí. Porque finalmente son 2 meses en que ustedes decían antes, bueno, se acaba como la luna de miel, yo creo que se acaba la marcha blanca. Esto realmente hemos estado en pausa, hemos estado sin avanzar en temas fundamentales como la seguridad. Ayer hubo un operativo en Temucuicú y las palabras de los parlamentarios todas eran puras loas al gobierno, a las policías, a la propia ministra, y pocas horas después se toma esta decisión. Hoy día Mara Sedini tenía que asistir a una eh, citación especial, a una sesión especial que vamos a tener por Televisión Nacional. Es ese ministerio el que tiene que finalmente explicar el estado y las perspectivas de TVN. Entonces creo también que el gobierno se quiso ahorrar ese nuevo bochorno y hace ese cambio bastante precipitado anunciado por los propios parlamentarios. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Bueno, yo supongo que poder tener actores políticos de verdad que puedan incidir en la discusión pública, que puedan conducirla, que puedan mostrar lo que hace el gobierno. Y me imagino que con esta biministerio del ministro Alvarado, donde se dice que ese ministerio quedó como sin trabajo, lo que yo creo que no es verdad. El Ministerio del Interior tiene la conducción y la coordinación a lo largo del país de las distintas delegaciones presidenciales, lo que antiguamente eran las intendencias, de las gobernaciones, que hoy día se llaman delegaciones provinciales, tiene todo el trabajo territorial el ministro del Interior, no es menor. Por lo tanto, y también tiene que hacerse cargo del orden público, no en el sentido de la política pública, pero sí es también el responsable de esa perspectiva. Así que trabajo el ministro del Interior tiene bastante, pero ese trabajo también tiene que ser bien comunicado. Y lo que veíamos hoy día es que no existen más que 5 o 6 ministros, y los que existen en la opinión pública lo son por las polémicas. La ministra Lincoln no es conocida por su aporte o por su proyecto
de ciencias al país. Lo es por miles de polémicas en que ha estado involucrada. La ministra Ducó lo mismo, el ministro Quirós está en el ojo del huracán por un mal proyecto como es la mega reforma tributaria, y las ministras Steiner y Cedini estaban también allí dándose a conocer por polémicas y no precisamente por la conducción de sus respectivos ministerios, de manera tal que supongo que lo que busca el gobierno es efectivamente poder trabajar adecuadamente en temas muy importantes, en particular como es el de la seguridad. Buen día, senadora. Sabemos que el fierro caliente en este momento es seguridad. ¿Es Martina Raúl la mejor persona para llegar a ese ministerio? ¿Qué le parece? ¿Tiene las capacidades para liderar esta tarea? Mire, creo que tiene experiencia política. Él fue intendente del Ñuble, además fue convencional, estuvo en la Convención Constitucional. Por lo tanto, es una persona que al menos entiende la política. Creo que desde el punto de vista técnico, evidentemente, no tiene la formación ni la expertise, pero teníamos una ministra que era fiscal, que conocía el sistema, que es abogada y que no tenía un plan. Entonces aquí cambian las caras, lo que tiene que cambiar es el proyecto de fondo. ¿Cuál es el diseño que el gobierno debió haber tenido desde el día 1? Porque esto no es culpa de esta ministra. El de gobierno no tenía un diseño, pese a que nos decían que tenían muchos planes, porque todo era comunizar, pero había planes para todo. Pero finalmente no había un diseño en materia de seguridad para enfrentar con seriedad el crimen organizado, la tenencia ilegal de armas, ni la prevención del delito. Y en esto hay que ser bien enfático. Hoy día tenemos una subsecretaria de prevención del delito que también es fiscal, que es el último tramo del sistema. El fiscal entra cuando fracasó el Estado en todo, porque entra a la persecución criminal, entra a buscar las sanciones, es decir, en la última parte de la cadena. Y hoy día tenemos una fiscal que además tiene bastante poco tino político, porque ha ido al Congreso en vez de a buscar votos, a tratar mal a los parlamentarios. Entonces yo no sé si es una buena estrategia aquella. Me parece que ahí hay una debilidad también en materia de prevención del delito que hay que ocuparse, que hay que abordar, pero creo que finalmente Martina Raúl también es de confianza del presidente y probablemente pueda implementar la política que el gobierno entiende que hay que hacer y que hasta ahora ha estado ausente. Oiga, ¿cree que este cambio refleja también las tensiones internas dentro de las distintas derechas que conviven en el gobierno, no? Evidentemente, porque yo leo el biministerio de Alvarado como un contrapeso fuerte al segundo piso. Hemos escuchado al propio Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, en disputas públicas, tensiones que han estado presentes en el comité político con Alejandro Irarrázaval, de su propio partido, de manera tal que hay aquí un contrapeso que viene a hacerse desde Chile Vamos y desde el rol que tiene el ministro Alvarado de poder darle conducción al gobierno. Incluso Arturo Esquella llegó a decir que el presidente era el jefe de Estado y que pusieron a Raúl, me confundí, que Irarrázaval era el jefe de gobierno, es decir, dividiendo los roles en uno más bien simbólico, que sería el que tendría el presidente de representación nacional, con una jefatura de gobierno constante y de dirección de las políticas diarias, y en eso yo creo que el ministro Alvarado tiene esa experiencia de haber sido parlamentario, de ser ministro hoy día, y de poder ser un contrapeso al interior del gobierno para realmente dirigir las políticas públicas, que el segundo piso haga lo que han hecho los segundos pisos siempre, que es preocuparse del largo plazo, del seguimiento de las metas presidenciales, y eso tiene que ver con otro trabajo que no es el cotidiano, no es estar nombrando a los seremis, que por lo demás, pucha, que lo han nombrado mal, porque los seremis en este gobierno sí que duraron poco. Entonces, bueno, ojalá que se preocupe el ministro Alvarado de eso, de los temas relevantes para las regiones. En toda esta discusión está muy ausente lo que ocurre en las regiones cuando nos nombran mal los seremis. En las regiones se nota. Cuando no nombran a los seremis en las regiones se nota, porque el seremi es el que mueve el respectivo ministerio en la región. Y si no hay seremi o hay malos seremi, el gobierno no se mueve
no se ejecuta la política pública y eso lamentablemente desde la moneda parece que nadie lo ve. Yo espero ahora que el ministro Alvarado también tenga una presencia en terreno, que vaya a las regiones, que vaya a la región del Maule que yo represento y vea los problemas que tenemos y se los pueda transmitir al gobierno y tomar y ejecutar políticas públicas eficientes para las regiones, como por ejemplo el desastre que hay hoy día en materia de transporte con el alza, donde no se transfirieron los recursos a las regiones, cosa que le dijimos al ministro Quirós desde el primer día. El transporte se encareció en las regiones con las consecuentes problemas que ello trae, porque sube todo. Bueno, y hasta hoy día el gobierno no se hace cargo de ese problema. Senadora, usted que está ahí en la conversación, ¿qué es lo que se conversa a propósito del momento en que se anuncia este cambio de gabinete? Porque da la sensación de que había un diseño. Hoy día se aprobaba la reforma en la Cámara de Diputados, iba a haber cuenta pública y después venía el cambio de gabinete y de repente el día anterior a la votación, que se supone que iba a ser un triunfo legislativo para el oficialismo, se anuncia un cambio de gabinete, se da cuenta de una crisis, se acusa el golpe si se quiere. ¿Qué es lo que se comenta ahí en el Senado, en la interna? Mira, por eso digo yo, nosotros estábamos ayer discutiendo este proyecto, comillas, de escuelas protegidas, digo comillas porque algunos colegios van a poder ser protegidos, los que tengan recursos para ello, pero las escuelas y los liceos públicos lamentablemente no van a tener esa protección porque aquí no había informe financiero, no hay gasto, no hay financiamiento para implementar las buenas ideas que puedan tener este proyecto. De manera tal que estábamos ahí en un apuro legislativo, estaba el ministro García, que no estaba acompañando a Quirós en la Cámara, sino instando porque este proyecto se aprobara en el día de ayer, precisamente porque era un check que están buscando rapidito, tener algo para mostrar el 1 de junio. Entonces, bueno, estaban en este apuro legislativo de que aprobáramos esta ley. Y finalmente, en medio de la discusión, como digo, se paran los parlamentarios de Chile Vamos y dan el punto de prensa. Entonces, claro, uno dice, era el mejor momento, era las 6 de la tarde el minuto para que salieran los propios parlamentarios a dar un punto de prensa. Es raro porque creo yo que tiene que ver con que Mara Zerini hoy día tenía que concurrir al Congreso probablemente, o no quería ir, o ella renunció, no sé cuáles serán los entretelones del tema. Pero finalmente se adelanta algo que no estaba previsto claramente, donde no había un diseño y tanto no había diseño que son los senadores los que salen a confirmar la noticia. ¿Faltaron, cree usted, yogures vencidos, como decía el ex senador Longueira, que sacar del gabinete? No sé, mire, yo creo que hay un cambio de personas, pero no veo un cambio de diseño. Entonces, me parece que los temas, sobre todo en el tema de seguridad, que es fundamental, yo espero que se tome con seriedad esto, que no se abandone al Ministerio de Obras Públicas, porque es un ministerio muy grande, muy importante, que ejecuta obras muy relevantes para nuestro país, que da empleo también, porque mueve a Chile. Entonces, si uno piensa que desvestir un santo para vestir a otro, a lo mejor no siempre es la mejor decisión. Pareciera ser que no hay más cuadros disponibles o de cierta confianza del presidente, porque finalmente no es que aquí se esté cumpliendo un diseño de achicar los ministerios, de fusionar, sino más bien que pareciera ser que no se cuenta con más gente de confianza y finalmente se opta por dejar acéfalo bajo la figura de biministro, pero finalmente acéfalo un ministerio tan importante como es el de Obras Públicas y trasladando a una persona que yo creo que tiene competencias profesionales, que tiene conocimientos políticos, pero que no tiene ninguna expertise en el tema de seguridad. Fíjese que para ser Seremi de seguridad, en la ley quedó establecido que las personas que tienen que tener al menos 3 años de experiencia comprobada en esa materia para ser Seremi. Paulina, le queremos agradecer mucho este contacto para entender lo que está sucediendo en el Congreso y todas las vicisitudes. Muy interesante lo que contaba de TVN, que, bueno, sigue estando a la deriva y eso es preocupante. Muchas gracias. Chao, que tengan buen día.